Buenas noches, vamos a dar comienzo a la webconferencia correspondiente a la etapa 2 del curso de Sistemas de Control de Máquinas Eléctricas para el periodo académico 1602 del año 2022. Esta webconferencia corresponde a la etapa 2 denominada Seleccionar automatismos eléctricos de la propuesta de solución. ¿Qué se va a desarrollar en esta actividad? En esta actividad vamos a hacer un desarrollo de tipo colaborativo. En esta actividad trabajamos en el momento de evaluación intermedio, es la primera actividad de este momento de evaluación y tiene un peso evaluativo de 115 puntos de 350 posibles en este momento de evaluación. Esta actividad dio inicio el pasado lunes 4 de abril y finaliza el próximo sábado 30 de abril de 2022. Vamos a desarrollar el primer resultado de aprendizaje propuesto para este curso, que se denomina Identificar los automatismos eléctricos requeridos para el control de máquinas eléctricas, con el fin de dar solución a problemáticas industriales, teniendo en cuenta las características de operación de los dispositivos electrónicos. Para este desarrollo, debemos tener presente la actividad anterior. En la actividad anterior, nosotros lo que hacíamos era reconocer un sistema eléctrico y cada uno proponía un sistema en donde pudiéramos ejercer alguna acción de control, ya fuera en un equipo, en un proceso, en una planta. Entonces, cada uno hizo una propuesta allí, pues por lo general los que vi estaban orientados al procesamiento de alimentos. Entonces, allí estábamos utilizando trituradores, estaban utilizando, proponiendo que se iban a utilizar motores eléctricos, teníamos accionamientos eléctricos. Entonces vamos a trabajar sobre una de esas propuestas que como grupo colaborativo ustedes van a seleccionar. Esta actividad tiene una parte de trabajo independiente y una parte de trabajo colaborativo. Dentro del trabajo independiente se solicita que cada estudiante lea y analice la información entregada en los contenidos y referentes bibliográficos en el entorno de aprendizaje del curso correspondientes a la unidad 1 de este. Una vez el estudiante pues haya hecho lectura de esta información, pues básicamente relacionar allí lo que es tener presente lo que son los automatismos, tener presente lo que son los accionamientos, qué tipos de accionamientos existen, tener presente tipos de pues, equipos o dispositivos eléctricos que se utilizan en procesos como motores, generadores, elementos que hacen cambios de temperaturas o que nos hacen acciones de regulación. Entonces, toda esa información, pero la idea es que el estudiante acceda a los referentes bibliográficos y contenidos que están relacionados allí correspondientes a la unidad 1. Una vez el estudiante pues ya tenga como claridad de esos temas, se solicita que teniendo en cuenta el sistema propuesto en la actividad inicial, relacione las variables de entrada, de salida y de control que representa el sistema propuesto y la relacione en base al siguiente cuadro. Entonces se relaciona un cuadro que tiene 4 columnas. La primera columna pues hace referencia al ítem, que simplemente es como enumerar esas variables que nosotros vamos a utilizar. En la segunda columna nos relaciona variable. Entonces, ¿qué variables nosotros encontramos? Existen variables de entrada, variables de salida y variables de control. Un ejemplo, una variable de entrada, el pulsador de inicio de encendido de una máquina. ¿Sí? Si no está pulsado o no se ha dado el encendido de la máquina, pues obviamente el sistema no va a funcionar, entonces eso es una variable de entrada. Luego tenemos las variables de salida. Las variables de salida pues son como las funciones que vamos a generar una acción por medio de un motor eléctrico, que vamos a activar un relé que nos va a permitir que se encienda un bombillo, que vamos a activar un sistema de una banda transportadora, que vamos a activar las cuchillas de una trituradora, ¿sí? Entonces, esas son las salidas. Y las variables de control son aquellas variables en donde nosotros estamos generando señales, que es lo que les estaba comentando, que por medio de un relé nosotros encendíamos un bombillo o le hacíamos el cambio de giro a un motor.
del sentido de giro de un motor. Entonces, eso es una variable de control con la que nosotros activamos el relé. Entonces, son variables con las cuales nosotros vamos a darle una orden a un dispositivo que nos va a garantizar que otro dispositivo diferente entre en funcionamiento o deje de funcionar. Entonces, eso iría en la columna 2, que sería la variable, si es de entrada, si es de salida o si es de control. En la tercera columna es la característica, entonces lo que les estaba diciendo, que es de entrada, pero que es accionada por un pulsador, que es de salida, que es un bombillo, que es de control, que es una señal para activar un relé o un optoacoplador, ¿sí? Entonces, esa es la característica que estaríamos relacionando ahí en esa tercera columna. Y en la cuarta columna nos dice el tipo de señal. En tipo de señal nosotros vamos a relacionar allí si es una señal eléctrica, si es una señal de tipo neumático, si es una señal de tipo hidráulico, si es una señal de tipo térmica. Entonces, por ejemplo, recordemos que existen relés térmicos, que si se eleva la temperatura, ellos mismos entran a accionarse, ya sea para abrir o para cerrar el interruptor. Entonces, tipo de señal, ahí sería térmica. Si es, por ejemplo, la función o la orden, la señal para un optoacoplador, entonces tipo de señal. Entonces, una señal digital, porque es un 1 o un 0 para que se accione ese dispositivo. Entonces, eso relacionaríamos en la cuarta columna. Este cuadro se diligencia de manera individual, teniendo en cuenta el ejercicio o el sistema que cada uno propuso en la actividad inicial. Una vez tengamos ya nosotros ese cuadro, nos solicitan el tercer punto, presentar la relación de dispositivos y requerimientos base del automatismo eléctrico propuesto, teniendo en cuenta las características de funcionamiento de cada uno. Esta representación la realiza por medio de una infografía realizada en una herramienta web. Entonces, listo, ya sé que tengo una entrada que es un interruptor. Entonces voy a buscar qué tipo de interruptor necesito. Voy a trabajar con señal a 110 voltios, voy a trabajar AC o voy a trabajar con una señal en un sistema alimentado a 24 voltios DC o todo mi sistema es digital, entonces voy a trabajar con 5 voltios. Entonces, ese tipo de características son las que yo tengo que tener presente para seleccionar el dispositivo. Que voy a trabajar con una banda transportadora y esa banda transportadora funciona con un motor eléctrico, entonces voy a seleccionar si el motor eléctrico es alimentado por corriente alterna o es alimentado por corriente continua y de qué voltaje estamos hablando, porque digamos es un alterno, estoy hablando que es monofásico, estoy hablando que es trifásico. Entonces, esas características, esos requerimientos base del automatismo son los que vamos a relacionar allí como en esta infografía. Después, en el numeral 4, solicita elaborar un diagrama de secuencia o flujo para representar el funcionamiento del sistema según el diseño que propone. Entonces, en la actividad anterior, algunas personas en el video explicaron como el paso a paso de lo que hace su sistema, su máquina o su proceso. Entonces, es ahora plasmar eso por medio de un diagrama de secuencia o diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando vieron algoritmos, vieron que nosotros podemos representar una lógica que queremos que sea ejecutada por unos equipos por medio de diagramas de flujo. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer acá, representar por medio de diagrama de flujo la secuencia que queremos que realice nuestro equipo o nuestra planta o proceso. Finalmente, la actividad individual finaliza con crear y publicar un video en una cuenta de YouTube donde se evidencie de forma adecuada el procedimiento realizado para la selección de los automatismos eléctricos de acuerdo con la propuesta por el estudiante. Entonces, simplemente allí usted va a explicar en ese video el desarrollo que hizo. Entonces, la selección de las variables, de los dispositivos o requerimientos que se requieren, valga la redundancia, para dar solución a ese equipo o proceso que usted seleccionó o sistema. Y pues el diagrama de flujo explica la secuencia que tiene su diagrama de flujo. Este es el desarrollo individual. Una vez ya cada uno haya hecho sus aportes individuales, comienzan a desarrollar los dos numerales o las dos actividades del trabajo colaborativo. La primera actividad del trabajo colaborativo es que de acuerdo con los problemas planteados en la fase 1, o sea, la actividad anterior, como grupo colaborativo seleccionar uno de los 5 soluciones que proponen e identificar los requerimientos del sistema en términos de las variables y dispositivos propuestos. Por ejemplo, seleccionamos el de una máquina organizadora o distribuidora de paquetes. Entonces, según los criterios iniciales,
estamos utilizando una banda transportadora, pero si queremos mejorarlo, podemos decir que queremos utilizar todos para seleccionar tipos de paquetes. Entonces, dependiendo de la dimensión, un ejemplo. Entonces, la vamos a separar por dimensiones y vamos a utilizar no una, sino dos. Entonces, ustedes pueden complementar como esas tablas que ya estaban arriba relacionadas. Y relacionar todos esos cambios, características y funciones especiales que se requieren para la posible solución, analizando el proceso y los dispositivos a usar como si se tratara de una implementación real. Esta información va a ser relacionada en una tabla de datos de elaboración libre. O sea, pueden utilizar la que se les está generando arriba o ustedes la pueden complementar. O sea, ya ustedes como grupo deciden cómo van a presentar esa información. Lo único es que no puede ser la misma que ya propone la persona que había planteado ese proyecto. ¿Listo? Tienen que mejorarla. Y como último, en grupo colaborativo, elaboran el informe a entregar en el consolidar las actividades realizadas, tanto individuales como colaborativas, de acuerdo con las indicaciones dadas. ¿Qué debe contener este documento? Entonces, debe ser un documento en PDF que contenga portada, objetivos, tabla de relación de las variables de entrada, de salida y de control que necesita cada sistema. Entonces, de los 5 estudiantes, la infografía de los 5 estudiantes, diagrama de flujo de los 5 estudiantes, video de los 5 estudiantes. Y ahí sí viene la tabla de datos requerida para problemas seleccionados por el grupo, al menos 2 conclusiones y referencias bibliográficas de normas APA. Entonces, básicamente, ¿qué es? Unificamos el desarrollo individual de todos los puntos de los 5 estudiantes y anexamos la tabla que vamos a desarrollar como grupo colaborativo. Y lo relacionamos pues en un documento a entregar aplicando normas APA. Acá al final encontramos la rúbrica de evaluación, como vamos a distribuir los 115 puntos. Entonces tenemos que el primer criterio tiene 20 puntos y es la identificación de las variables del sistema relacionadas con el problema, es decir, el diligenciamiento de la primera tabla. El segundo criterio tiene 20 puntos y es la relación de dispositivos y requerimientos base del automatismo eléctrico propuesto que da solución al problema, es decir, la infografía donde vamos a relacionar la selección de esos dispositivos de entrada, salida o de control que necesitamos para dar solución. El tercer criterio tiene 15 puntos y evalúa si el estudiante aplica la fundamentación teórica para identificar las variables de un proceso y las procesa de acuerdo a las características de los automatismos eléctricos. Básicamente acá, ¿qué es lo que estamos presentando? La relación, cómo identificamos esos elementos, si son entrada, qué características tiene, son las variables si son de tipo eléctrico o tipo mecánico, ese tipo de características. El cuarto criterio también tiene 15 puntos y es seleccionar los dispositivos eléctricos que conforman el automatismo y sus características de acuerdo con fundamentación teórica. Es decir, que ustedes tienen en cuenta todas las características para la selección de los dispositivos. Por ejemplo, que yo necesito trabajar con un motor eléctrico para la banda transportadora, pero yo propongo que voy a trabajar con un motor eléctrico alimentado por corriente alterna, monofásico. Pero los relés y los elementos que estoy proponiendo utilizar, ninguno tiene, bueno, no los relés, sino los dispositivos de control que voy a utilizar. No estoy nombrando un relé, no estoy nombrando un optoacoplador, sino simplemente trabajo con sistemas alimentados o que funcionan de manera digital. Entonces, no los estoy seleccionando correctamente porque me quedarían pendientes las acciones que me permitan trabajar con corriente continua de sistemas digitales y con corriente alterna, en este caso monofásicos. El quinto criterio tiene un total de 30 puntos y es sustenta de forma adecuada el procedimiento realizado para la selección de los automatismos eléctricos de acuerdo con la propuesta de solución del problema. Es decir, el video. Que usted presenta allí correctamente su video y su diagrama de flujo, 30 puntos. Luego tenemos el sexto criterio que tiene un total de 15 puntos y es el informe final, es decir, el desarrollo como grupo colaborativo. Entonces, esta es la distribución de los 115 puntos que tiene la actividad y cómo se van a evaluar. Entonces recuerden, básicamente lo que se les está solicitando es que la actividad anterior, la propuesta que ustedes presentaron, acá vamos a identificar variables, tipo de variable y tipo de señal. Relacionarlas acá teniendo en cuenta ya que yo voy a necesitar
una banda transportadora, un motor, un relé térmico, voy a necesitar un sistema de calefacción, o voy a necesitar un ventilador, el elemento que ustedes requieran, que vean que requieren para su propuesta. Y empezar a buscar dispositivos que sean relacionados con ello. Otra cosa, por ejemplo, si yo estoy trabajando necesito un sensor de temperatura, pero sé que el proceso no voy a utilizar temperaturas superiores a 100 grados centígrados. Entonces, pues no voy a necesitar de un sensor, digamos, de 1000 grados centígrados. Yo estaría sobredimensionando las características del dispositivo si selecciono uno de 1000 grados centígrados cuando no voy a requerir más de 70, 80 grados centígrados. Entonces es importante que ustedes evalúen qué necesitamos en el proceso para entrar a seleccionar los dispositivos y tener clara la secuencia de lo que quiero que haga mi proceso, porque esta información que ustedes van a seleccionar acá, que básicamente acá lo que hacemos es como un reconocimiento de dispositivos y equipos que se utilizan para máquinas eléctricas, va a ser la base de las dos unidades siguientes, que es donde ya empezamos a generar como las acciones de control, ya sea de manera automática o manual, o lógica cableada o lógica programable. Entonces, básicamente en eso se centra esta actividad. Recuerden que tienen un horario de atención en Skype, que allí pueden realizar las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Ese horario de atención lo encuentran acá en la plataforma publicado. Cuando ingresamos al entorno de información inicial, en la parte relacionada con acompañamiento docente, atención sincrónica vía Skype. Y está para los días martes de 6 a 7 de la noche. Entonces, recuerden, allí está mi usuario de Skype. Todavía tenemos tiempo suficiente para el desarrollo de la actividad, pero la idea es que aprovechemos y hagamos las aclaraciones de dudas. He estado revisando los foros y pues realmente se tiene muy baja participación, pero bueno, entiendo que algunas personas ya tienen como muy clara el proceso que seleccionaron, porque desde la actividad anterior ya estaban como informando o notificando ciertas características de la planta o del proceso. Entonces, ya es simplemente que en esta actividad ingresen como a plasmarlo en el documento y relacionar la tabla. Y recuerden, como grupo colaborativo, seleccionar el proceso que van a trabajar, porque no solamente es el que vamos a utilizar acá en esta actividad, sino es el que vamos a desarrollar en las 3 actividades siguientes. Entonces, para que lo tengan presente.